Hola a todos, ¿cómo les va? Aquí los saluda Dani otra vez. Bueno, había hecho un video sobre la autocensura y el karma de autocensurarse, ¿no? El por qué no es gratis autocensurarse y callar lo que uno cree, lo que uno piensa, por alguna razón, porque la mayoría piensa otra cosa o por lo que sea. Callar y otorgar, ¿no? Conlleva un karma y además, digamos, contribuye a crear digamos, realidades que son tal vez irreales, porque digamos, si todo el mundo calla, o si gran parte de la sociedad calla por temor, entonces tal vez se está generando una supuesta mayoría que no es tal, ¿no? Bueno, eso lo expliqué en el otro video, pero ahora voy a, qué sé yo, contarles un poquito qué es lo que yo pienso que se puede hacer para, por un lado, no callar y otorgar, y por otro lado, no estar con una constante guerra y en discusiones que se llevan toda nuestra energía y que no conllevan a nada, ¿no? Que eso también es una de las grandes razones por las cuales la mayoría decide callar. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Bueno, para mí, digamos, eh, ese delicado equilibrio entre no entrar en una discusión, por un lado, y el callarse y llevarse todo eso adentro de uno, que es como una guerra que uno se lleva adentro porque por ahí se está mordiendo la lengua porque alguien está diciendo algo que para nosotros es una aberración, y uno por evitarse la discusión entonces se calla y se guarda todo eso y se lo lleva adentro, y eso tampoco está muy bueno que digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos manejamos en ese delicado equilibrio entre no entrar en guerra con el afuera y no llevarnos esa guerra adentro? Bueno, acá hay algo que puede llegar a funcionar. No sé. Bueno, el tema es no callarse, pero tampoco decir todo, ¿no? Por ahí en algún momento cuando alguien está o cuando se está manifestando una idea que para nosotros es o distópica o irreal o es una contribuye a una mentira generalizada o lo que sea que nosotros que no estemos de acuerdo, por ahí no quedarse callado, o sea, decir como tirar una sutileza, ¿no? Mirá, para mí no es tan así. O validar, sí, bueno, está muy bien lo que decís, pero hay otra manera de ver las cosas, ¿no? Digamos, porque también el ir por el costado por ahí funciona, ¿no? No confrontar así tan, no, eso que estás diciendo es una estupidez o es una aberración. Por ahí validar, ok, sí, está muy bien lo que decís, pero yo tomo en consideración otras cosas. Pero decir hasta ahí, no decir ni el por qué, ni argumentar, o sea, no decir, no dar ninguna argumentación, nada más. Es muy importante callar nuestros argumentos, o sea, no decirlos en ese momento. Aunque nos pregunten el por qué no, está bien, en otro momento lo hablamos, es muy largo, no se puede hablar, son temas muy delicados que no se pueden hablar delante de toda esta gente, o ahora no tengo tiempo, no tengo ganas, mejor hablemos del partido, mejor hablemos de otra cosa. Pero si querés, otro día te cuento. Otro día lo hablamos, otro día con una cerveza de por medio lo hablamos, otro día en soledad lo hablamos, en otro momento te cuento, si querés lo hablamos en otra ocasión, lo que sea que se les ocurra, como para en ese momento no decir absolutamente nada, simplemente decir que hay otra verdad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque es muy probable que, vamos a decir, hay 10 personas presentes. De esas 10 personas probablemente hay 8 que no te van a querer escuchar. Y que si vos les hablás, no importa lo que vos les digas, no te van a escuchar porque tus argumentos están desafiando toda una identidad y un sistema de creencias y su personalidad, y se van a activar mecanismos de supervivencia como para proteger esa identidad, y cualquier cosa que vos les digas no te van a escuchar, y es más, es muy probable que hasta te empiecen a tildar de cualquier cosa, no te empiecen a poner nombres y epítetos que después se termina en una confrontación que no lleva a nada. Entonces, pero por ahí probablemente de esas 10, una o dos sí
estén listas para escucharte y estén ávidas de escucharte. Entonces, ¿vos qué estás haciendo ahí? Vos estás tirando la carnada para que en algún momento esas dos personas a las cuales sea posible que le llegue tu mensaje, en algún momento te vengan a preguntar y vos puedas exponer tus argumentos y por lo menos vas a ser escuchado. Pero no en ese momento, porque es muy importante que no digas nada, porque así es como vos te vas a asegurar que no vas a gastar energía al divino botón en gente que no te va a escuchar y además va a empezar a pensar mal de vos y se van a generar un montón de cosas de energía negativa, interacciones que no querés tener. Esa es la razón por la cual la mayoría de la gente calla, ¿no? Entonces es una manera de callar sin callar, ¿no? Pero probablemente haya gente que sí esté lista para escuchar tu versión, tu realidad, y a la cual inclusive le va a llegar y te va a agradecer que le diste una información o un punto de vista diferente que no lo había pensado, pero que por ahí en algún lugar de su intuición estaba dando vueltas por ahí y vos se lo trajiste y se lo pusiste ahí adelante para que lo vea, ¿no? Entonces es un poco como pescar, ¿no? Entonces vos tirás la caña y el que pica, pica. Y el que no pica, no importa. Pero por lo menos no te llevaste eso adentro, ¿no? Pero es muy importante que porque seguramente cuando vos digas, mira, hay otro punto de vista, o mira, para mí no es tan así, o lo que sea, te van a venir a pinchar, es muy probable que vengan a venir a pinchar, no, pero ¿por qué? Y decime, ¿no? Y pero ¿por qué no querés hablar? ¿Y por qué? Bueno, no, en otro momento, ¿no? En ese momento por ahí es muy oportuno cambiar de tema, ¿no? Como decíamos en el fútbol, hacer un cambio de frente de Andreas Brehme. ¿Quién era Andreas Brehme? Andreas Brehme era un jugador de fútbol alemán en la década de los 80, 90, que el tipo tenía la habilidad de que cuando la jugada se ensuciaba un poco, tiraba un pase de 30, 40 metros al otro lado de la cancha y te cambiaba de frente, ¿no? Y entonces la jugada se volvía a fluir, ¿no? Entonces ahí hay que convertirse en Andreas Brehme y cuando nos vengan a presionar para que hablemos y que yo, pum, metemos un cambio de frente de 30 a 40 metros y listo. Nos levantamos, nos vamos al baño, nos vamos a servir algo, lo que sea, pero es muy importante que en ese momento no te digan más nada que yo tengo otra versión, yo tengo otra verdad o no estoy tan de acuerdo. Nada más que eso, que no expongamos ningún argumento de nada. Porque de esa manera nos vamos a liberar, sí, de las discusiones, como decimos en el barrio, discusiones al pedo que se llevan energía y no conllevan a nada. Y también estamos tirando ahí en el universo como una pista para el que está listo para escuchar otra cosa. Ese tipo va a agarrar la pista y nos va a venir a preguntar, o va a ir a investigar por su lado, o por ahí va a venir en soledad cuando nos levantamos al baño y qué sé yo, va a venir a pero me decís a mí por qué esto, ¿no? Y bueno, sí, en algún momento, bueno, o investigate esto, o leete a este autor, o fijate este video, o seguí este canal, o lo que sea. Y es muy probable que después vengan a agradecernos. A mí me pasó en una reunión esto, digamos, yo no seguí esto que estoy explicando ahora y me puse a todo el mundo en contra, ¿no? Todos contra mí, porque sí expuse algunas cosas y todo el mundo en contra, obviamente, pero después cuando se pasó la discusión y qué sé yo, bueno, en realidad no es que me puse a todo el mundo en contra, pero una persona, digamos, como que nos estaba acusando, pero ustedes si hacen esto es porque son unos inadaptados sociales, o qué sé yo, le estaba diciendo a mi mujer. Entonces yo salté y le dije, no, ¿vos qué estás diciendo? Vos supuestamente nos estás acusando de no seguir la ley a nosotros, pero en realidad vos estás violando la ley, por esto, bueno, ahí se generó toda una discusión y que derivó en un montón de cosas que me puse a todo el mundo en contra, pero después cuando pasó todo, vino una persona y me dijo, che, a mí me interesa eso que dijiste de tal cosa, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces ahí sí le di información a esa persona. Pero bueno, esto sería
algo así, pero evitándose la discusión con todo el mundo. Digamos, que la gente que está lista para ver otra realidad, otro punto de vista, acuda a nosotros para pedirnos información, sin entrar en guerra con el resto que no está listo y que no te va a escuchar y que no va a servir de nada, va a ser un gasto de energía en ambas partes. Y bueno, es para evitar eso sin llevarnos esa guerra adentro nuestro. Bueno, espero que esto les sirva, gente. Espero que me sirva a mí también y que aprenda a callarme, porque esto no se crean que yo estoy hablando desde un pedestal de sabiduría, qué sé yo, son cosas que yo tengo que aprender, no es que yo las estoy compartiendo con todo el mundo, pero son cosas que yo mismo estoy trabajando, no es que yo me crea el superato, nada que ver. Yo creo que de esto que estoy explicando ahora, yo probablemente sea el que más lo tenga que aprender de todos, porque yo soy del signo Aries, que es un signo de fuego, y tengo un temperamento ariano, a pesar de que muchos me dicen, no, pero vos tenés una paz y qué sé yo, sí, por un lado sí, pero el ariano lo tengo muy presente, así que son cosas que yo mismo tengo que aprender. Bueno, gente, les mando un beso grande, espero que este video les sirva y bueno, seguimos compartiendo. Si les interesa, si les gusta este tipo de cosas, los invito a que recorran un poquito el canal y vean ahí algún otro video que les llame la atención. Beso grande para todos, nos vemos. Chao, chao. It's okay if you say it's on me, it's on me. It's whatever you say in the end. How you manage to be in the right? Am I wrong? I don't know. At this point I just really don't know why we fight over what. All I know is that too many words and they hurt. Now we're here, face to face.